Competencia Judicial Internacional, por Leslie Tenorio Guiñiga. La competencia judicial internacional es la capacidad de un tribunal o un sistema judicial para resolver casos que involucran partes o hechos que tienen conexiones con múltiples jurisdicciones o países. Ahora vamos a hablar sobre la jurisdicción. Cada país tiene su propio sistema legal y tribunales. La competencia judicial internacional determina cuál de estos tribunales tiene la autoridad para manejar un caso en específico. Bueno, ahora hablaremos sobre las bases de la jurisdicción. La jurisdicción puede basarse en factores como la residencia de las partes, la ubicación de los hechos, los acuerdos contractuales o tratados internacionales. Hablemos de la jurisdicción universal. Algunos crímenes graves, como la piratería y ciertos delitos de lesa humanidad, están sujetos a la jurisdicción universal. Esto significa que cualquier tribunal de cualquier país puede enjuiciar a los individuos acusados de cometer estos delitos, independientemente de la nacionalidad del que cometió el crimen y del lugar donde se cometió. Existen algunas excepciones en la jurisdicción, como en cualquier otro caso. Los tribunales pueden declinar la jurisdicción si consideran que otro tribunal es más adecuado o si existe una excepción válida, como la inmunidad soberana de los estados o la inmunidad diplomática. Inmunidad soberana se refiere al derecho reconocido de un estado a no ser sometido a la potestad judicial de otro estado y o a la enjuiciación de bienes. La jurisdicción penal internacional es la capacidad de los tribunales para enjuiciar y sancionar a individuos por crímenes internacionales, como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional, la CPI, es el principal tribunal encargado de resolver estos casos y tiene jurisdicción sobre personas y no sobre estados. Hablaremos sobre la jurisdicción contenciosa. La Corte Internacional de Justicia, la CGI, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y se encarga de resolver disputas legales entre estados. Los estados deben aceptar la jurisdicción que tiene la Corte Internacional de Justicia, la CGI, de manera voluntaria y sus decisiones son vinculantes. Hablemos sobre la jurisdicción especializada. Además de la Corte Internacional de Justicia, existen tribunales internacionales especializados, como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que se encarga de resolver disputas relacionadas con el derecho del mar, y el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, la TPII, que trató casos de crímenes de guerra de la región de la ex Yugoslavia. Ahora hablaremos sobre la cláusula de la elección de foro. Esta cláusula es cuando las partes pueden elegir el tribunal en el que deseen que se resuelva una disputa. La competencia judicial internacional se rige por normas y tratados internacionales que se determinan cuál tribunal tiene la autoridad para escuchar y decidir el proceso del caso en particular. Existen diferentes tipos de competencia judicial internacional, como la competencia territorial y la competencia personal. La competencia territorial es la jurisdicción que tiene un tribunal sobre casos que ocurren dentro de su territorio. Y la competencia personal se relaciona con la capacidad de un tribunal para tratar casos que involucran a personas o entidades que pueden no estar físicamente presentes en su jurisdicción, pero que tienen suficiente conexión o vínculo con esta. Los tratados internacionales, como los convenios de extradición o los acuerdos de reconocimiento mutuo de sentencias, juegan un papel crucial en la determinación de la competencia judicial internacional. Además, existen organismos y cortes internacionales como la Corte Internacional de Justicia, la CIG, y la Corte Penal Internacional, la CPI, que tienen competencia para resolver disputas entre estados y enjuiciar crímenes internacionales.
Principios fundamentales de la competencia judicial internacional. Existen 3 principios fundamentales. El primero es territorialidad, el segundo nacionalidad y el tercero consentimiento. Territorialidad. El tribunal tiene jurisdicción sobre los casos que ocurren dentro de su mismo territorio, mientras que nacionalidad especifica que un tribunal puede tener jurisdicción sobre sus propios ciudadanos, incluso si el delito ocurrió en el extranjero. Y por último, el tercero, que es consentimiento, dice que las partes pueden acordar someterse a la jurisdicción de un tribunal en específico. Vamos ahora sobre los foros internacionales. Los tribunales nacionales pueden ejercer jurisdicción internacional, pero también existen foros internacionales como la Corte Internacional de la Justicia, CIG, y la Corte Penal Internacional, CPI, que tienen jurisdicción sobre casos que involucran a estados y a personas acusadas de crímenes internacionales. Estados suelen celebrar tratados y acuerdos bilaterales o multilaterales para regular la competencia judicial internacional en áreas específicas como el comercio, la extradición, la cooperación judicial y la protección de inversión extranjera. Conflicto de leyes. En casos que involucran leyes de diferentes países, se debe determinar cuál ley se aplicará. Los tribunales pueden usar principios como el lex loci delti, ley del lugar del daño, o lex fori, ley del tribunal, para tomar esta decisión. Países a menudo establecen procedimientos para reconocer y ejecutar sentencias judiciales extranjeras en su territorio. Esto es especialmente relevante en casos civiles y comerciales, en los que una sentencia de un tribunal de un país debe ser aplicada en otro país. Organizaciones internacionales. Algunas organizaciones, como la Corte Internacional de Justicia, tienen jurisdicción para resolver disputas entre estados soberanos. Procedimientos de extradición. La competencia judicial internacional también se aplica en casos de extradición, donde un país solicita la entrega de un individuo acusado de un delito cometido en otro país. Hablemos ahora de los conflictos de competencia. A veces, varios tribunales pueden tener o afirmar tener jurisdicción sobre un caso. Los procedimientos de conflictos de competencia se utilizan para resolver tales disputas y para acordar quién se queda con el enjuiciado. También existen convenciones y tratados internacionales específicos que regulan áreas particulares de la competencia judicial internacional, como es el Convenio de Nueva York, que trata sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrarias extranjeras, que facilitan el reconocimiento de decisiones de arbitraje internacional. Esto ha sido todo de mi parte y espero que hayan disfrutado de este video. Hasta luego.